partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y señores, vamos a ir directamente al lío porque vaya pedazo de vídeo que tenemos hoy. Informaciones de todos los colores y para todos los gustos. De Nintendo Switch, tenemos también cositas de PlayStation, tenemos también cositas de Xbox y tenemos una también pequeña reflexión que hacer hacia el final de este vídeo con respecto a Forza Motorsport y otros videojuegos del mismo corte. Pero comienzo diciendo que si estáis interesados en una edición más completa para Cyberpunk 2077, pues es algo que se va a lanzar, una especie de Complete Edition, al igual que sucedía, por ejemplo, con The Witcher 3, un videojuego de la propia CD Projekt. En este caso, sería una edición que te englobaría todo el contenido lanzado, incluido ese último DLC. No se ha especificado fecha de lanzamiento, pero el estudio sí deja caer que eso va a existir. Sencillamente tienen que ver un poco cómo plantearlo, porque al fin y al cabo, si tú tienes la edición de Cyberpunk 2077, aquí lo que te viene en este formato físico es una versión que no estás jugando porque ha tenido tropecientas mil actualizaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, planean lanzar esto, una versión Next Gen precisamente, con todo lo que es las actualizaciones y demás en un mismo contenido. Lo cual para mí sería, la verdad, algo bastante interesante, bastante potente, que por supuesto cuando tengamos información os traeré rápidamente a este canal. Ojito, porque ya que estamos hablando precisamente de contenidos añadidos y contenidos extra, tenemos que ir con el caso de Lies of P. Ya sabéis, el videojuego ambientado en el universo de Pinocho, solo que en este caso pues un poquito más oscuro y con una jugabilidad, ya sabéis, del corte From Software, Dark Souls, Sekiro y ese tipo de títulos. Videojuego que está haciendo las delicias de muchos usuarios. Pues este videojuego no se va a quedar tal como está. Aparte de las actualizaciones habituales, correcciones y demás, tiene planeado un contenido DLC. Sí, habrá una expansión para Lies of P. ¿El cuándo? No lo sabemos. Pero ¿cómo conocemos esta información? Precisamente a través de un perfil de trabajo de alguien que está dentro del propio estudio. Un perfil que nos pone una serie de datos del pasado año 2022, cuando el videojuego todavía no se había lanzado. En ese perfil lo que nos cuenta básicamente es que está trabajando pues en un videojuego RPG, acción, de corte Souls-like, con nombre claro, Lies of P. Nos habla también de lo que es la ambientación, de la Belle Époque, y también nos habla, y aquí es donde viene lo importante, DLC planeado en producción. O sea que ese DLC ya se estaba trabajando antes de que se terminase el videojuego, algo que habitualmente sucede dentro de esta industria. Generalmente suele ser un contenido que acaban eliminando de la parte principal y luego pues acaban retocando por aquí y por allá. No sé si es el caso de este, pero bueno, en resumidas cuentas que hay un contenido extra que acabará llegando a este videojuego. Un título que ya sabéis tenéis disponible desde el día 1 en el Game Pass, por si no queréis un poco arriesgaros con esta clase de videojuegos que yo entiendo que no es para todo el mundo. Pero sin embargo, en mi experiencia personal os puedo comentar que a pesar de lo que se está diciendo por ahí, no es un título especialmente más difícil que un Dark Souls o títulos un poco de ese corte. Tiene alguna diferenciación como lo imprevisible de ciertos enemigos, pero la realidad es que es un videojuego que con cierta persistencia pasarte lo acabas pasando. Tienes incluso algunas facilidades por el camino, pero bueno, ahí queda eso. Precisamente a partir de lo que son los perfiles de trabajo de muchos desarrolladores es de donde se extrae la información de ciertos títulos que acabamos comentando pues como rumores muchas veces, ya que son nombres en clave en la mayoría de ocasiones, y luego pues como salen ciertas noticias, como por ejemplo lo de Lies of P o como por ejemplo la que vamos a comentar a continuación, The Last of Us 2 Remaster. En pantalla lo que se esté dejando precisamente el perfil de alguien que está en Naughty Dog y habla precisamente de que es, bueno, trabaja en lo que es la producción de traer videojuegos de toda la vida, como quien dice, videojuegos icónicos, y nos habla de The Last of Us Parte 1 y The Last of Us 2. Ya sabes que el The Last of Us Parte 1 es al fin y al cabo ese remake master que sacaron el año pasado en torno pues al mes de septiembre, ¿vale? Pues aparte de ese, están trabajando en una segunda entrega, la cual a todas luces se está haciendo principalmente para un futurible porteo al PC, que es así un poco como trabaja Sony en estos casos.
La cuestión es que esto es un cachondeo de decir, pues oye, yo ya no sé cómo llamar a este tipo de cosas, porque lo de refrito creo que se ha llevado al siguiente nivel. Yo entiendo el típico refrito de videojuegos que salieron pues en 2 o 3 generaciones anteriores. Puedo llegar a entenderlo, puedo llegar a comprenderlo, sobre todo si no existe alguna clase de retrocompatibilidad. Pero si ya nos parecía bastante llamativo y en parte escandaloso lo del primer de Last of Us, lo de este segundo, ¿cómo lo definimos? Sobre todo porque estamos hablando de un título que en cuanto a lo que es potencial, gráfico y este tipo de cosas, creo que necesita muchas cosas, pero no un remaster. Sobre todo teniendo en cuenta, si no recuerdo mal, que para PlayStation 5 ya se lanzó un parche para poder jugarse a 60 frames por segundo, lo cual de por sí ya no necesitaría un remaster. Es sencillamente pues lo que hicieron, un parche y a tirar para adelante con el videojuego que ya tienes en casa. Pero no, van a ir mucho más allá. Y sí, obviamente esto va enlazado, como he dicho antes, con el tema del PC, pero entre que lo saquen para PC, que hagan el porteo para PC y punto pelota, que se quede la cosa ahí. No me vuelvas a hacer la de la Uncharted Collection Legacy, no sé qué, no sé cuánto, que me sacaron a principios del año pasado también, si no recuerdo mal. Una edición que es una refritanga de 2 títulos que, oye, pues mira, creo que costó 50 pavos, le echas 25 euros cada uno, bueno, ni así de aquella manera. También lo llamaron remasterizado, era básicamente una excusa para su lanzamiento en PC. No sé, a mí la verdad que toda esta clase de cosas me impactan mucho, sobre todo viendo cuál es la situación actual de Naughty Dog. O sea, el multijugador de The Last of Us 2 ni siquiera ha acabado existiendo. Ok, porque se supone que iba a ir completamente aparte. Pues va a llegar antes. El remaster de The Last of Us 2 va a llegar antes que el multijugador. Es una cosa que dices, tío, no sé, ojalá de verdad un puntazo sería que en este remasterizado metiesen alguna clase de multijugador, metiesen alguna clase de chicha, ¿no? De aliciente, alguna cosita, un DLC, lo que sea, algo que expanda el contenido, porque si no, luego empezamos a hablar aquí de que si Nintendo hace mucha refritanga, no sé qué, no sé cuánto tal. Pero esto para mí es otro nivel, un remaster de un videojuego de hace 3 años. Ya veremos cuándo sale, pero eso está en producción, ¿vale? Naughty Dog ahora mismo está destinando recursos a hacer un remaster de The Last of Us. No sé, lo siguiente, pues le voy a decir yo que sea a Microsoft que haga un remaster del Forza Motorsport, que ya llevo 3 días con el videojuego, como quien dice, y hostias, pues a ver si me sacas ya un remaster de, no sé, saca un remaster, porque sí, llámalo remaster y ponle una capita de algo. Es casi la misma situación, para que os hagáis una idea, pero bueno, aquí os dejo lo que es la información, completamente incomprensible, y os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestras opiniones y teorías al respecto de todo lo que está pasando. Precisamente hablando de videojuegos que se actualizan, tenemos que ir con el caso de Redfall. Ya sabéis, el videojuego de Arkane, que es uno de los títulos que más discusiones ha traído a lo largo de todo el presente año 2023, con permiso de Starfield, por supuesto, que a muchos les ha dolido no tenerlo en su plataforma favorita. Pero este videojuego trajo debates por otra serie de cosas de connotaciones negativas. Por un lado, recordad que el videojuego se nos prometió que de inicio iba a venir con los 60 frames por segundo. Estaba precisamente en su apartado de preguntas y respuestas, pero finalmente no pudieron cumplir con ello. Nos dijeron que más adelante acabaría llegando mediante un parche tanto a Series S como a Series X. Y así ha acabado siendo. Ya tenéis a vuestra disposición en las videoconsolas Xbox esa actualización para ir a 60 frames por segundo. Unos 60 frames en las 2 consolas que por supuesto complementan a otra serie de cosas que pasaré a comentar a continuación. Pero se ha cumplido con lo prometido, el videojuego ya rinde como iba a rendir desde un principio. Ok, bien. Por otro lado, tenemos que ir con otras actualizaciones interesantes, como por ejemplo, mejoras en la inteligencia artificial. No sé hasta qué punto, yo no lo he podido comprobar, pero se supone que hay algunas modificaciones. Por otro lado, habrá muchos más enemigos en ese mundo abierto, ya que había ciertos recorridos que si tú ibas a través de ellos prácticamente no te encontrabas a nadie. Pues ahora todo eso estará un poquito más concurrido. Aparte, hemos visto mejoras en la jugabilidad, también se han visto precisamente aplicadas actualizaciones en base a lo que es el sistema de accesibilidad. Tienes muchas más cositas para maniobrar, también puedes modificar un poco lo que es el tema del desenfoque y demás, etcétera, etcétera. Por todo eso, la verdad que bastante bien. Por último, y no menos interesante, está el tema de las animaciones, y es que ya existe una animación para las ejecuciones, es decir, tú cuando te acercabas a un enemigo en Redfall por la espalda,
le pudiese ejecutar dándole un puñetazo en el pie, o sea, no había siquiera una animación para ello. Pues ahora sí existe una animación. Es de hecho bastante similar a las ejecuciones en general. Cuando tú estás a punto de destruir a un enemigo, pues esa animación más o menos te aparece, solo que en este caso por la espalda. Ok. Por todo eso, como digo, bastantes mejoras. Tened en cuenta también que Redfall no se va a quedar en esto, ok, sino que tenemos un DLC previsto para más adelante. Un DLC que ya sabéis podéis conseguir bien mediante la edición premium del videojuego o bien mediante un bundle que se vende por separado. Un DLC que englobaría a 2 nuevos personajes y seguramente bastantes correcciones. La cuestión es que Redfall, al fin y al cabo, es un videojuego que podían haber dejado tirado, pero Arkane, por respeto a la comunidad de usuarios, por respeto a su propio nombre, sigue actualizando y sigue pudiendo modificar lo posible, aunque obviamente el videojuego ya de base tenía una serie de carencias que son muy difícilmente arreglables. Pero bueno, Redfall está ahí para quien lo quiera jugar, lo tenéis en Game Pass precisamente para echarle un vistazo. Yo os invito de hecho a que lo hagáis, sobre todo ahora que existen actualizaciones bastante tochas, y en futuro veremos cómo queda este título. Pero ojo, porque precisamente hablando de actualizaciones, tenemos que ir con el caso Activision Blizzard. Un pequeño F5 al respecto de lo que está pasando. Como os comenté en la pestaña comunidad y como os comenté a través de Twitter, el próximo viernes, según nos comenta Tom Warren, que tiene hilos bastante cercanos a lo que es el entorno de Microsoft, sería la fecha estimada para cerrar la compra. No sé si en este caso la fecha en la que la CMA da el visto bueno y Microsoft aprueba, o que la CMA tiene previsto dar antes lo que es su ok ya definitivo. Previamente la CMA lo que nos ha comentado básicamente es que oye, que ya tenemos vistas precisamente a aprobar todo esto, la aprobación preliminar. Lo que pasa que ya sabéis un poco cómo es la CMA, le da la neura psicótica y de repente te dice una cosa y de repente te dice toda la contraria. En fin, pero está sujeto a eso. Simplemente que parece que Microsoft en su calendario tiene ya todo preparado para cerrarlo, al menos a nivel estructural, ok, con lo cual sería bastante interesante porque eso aceleraría lo que es el proceso de que lleguen videojuegos a Game Pass y toda la movida, que es lo que nos interesa. La cuestión es que todo esto va a suceder un viernes 13. Ojito con esto, sí, un viernes 13. ¡Lo sabía, Semos, lo sabía! ¡El monopolio! ¡El mono de silicio! ¡Nothing is real! En fin, sí, parece que va a suceder una auténtica noche del terror el próximo viernes si todo esto se acaba cumpliendo. Algo que espero que sí, porque el caso Activision Blizzard ya vamos camino de los 2 años, o sea, van a ser al final, si se acaba probando aquí más o menos, pues son 1 año y 9 meses. La verdad que ha sido una andadura bastante larga, que ya parece estar llegando a su fin, y eso será bastante interesante, sobre todo para que Microsoft en primer lugar pueda ayudar a reestructurar lo que es Activision Blizzard, que al fin y al cabo ha estado demasiado volcada en Call of Duty y demasiado volcada también, por desgracia, en maltratar a sus empleados, a ver si todo eso acaba cambiando. Y por supuesto en traer videojuegos clásicos de toda la vida, de lo que son las franquicias de Activision que han quedado un poco en el olvido. Pero bueno, parece que ya todo llega a su fin, así que a esperar. Pero ojo, porque seguimos con rumores y seguimos con actualizaciones, en este caso para una futura consola de Nintendo. ¿La queréis llamar Super Nintendo Switch? ¿La queréis llamar Switch 2? ¿O la queréis llamar NX? Da exactamente igual. Para la consola que supuestamente sale a lo largo del próximo año que viene a relevar esta generación. En este caso, la información nos viene de la misma fuente que a The Snitch, ya sabéis, el famoso soplón, le filtró pues lo que es el Rise of the Ronin a forma de capturas de imagen, etcétera, etcétera, y también algo relacionado con el God of War Ragnarok. Se habla de un DLC o se habla incluso de un stand-alone, videojuego completamente aparte. Pues ese mismo informador ha hablado acerca de Nintendo. Nos ha comentado en primer lugar que esa videoconsola está planificada para septiembre de 2024, con un posible anuncio seguramente para lo que son las fechas tipo E3, tipo Summer Game Fest, principios de junio básicamente. Esa sería la fecha de lanzamiento, septiembre 2024. Por otro lado, y no menos interesante, están los modelos, porque sí, parece que esa nueva videoconsola va a tener 2 modelos completamente diferenciados, 2 modelos completamente distintos. Un modelo tradicional, es decir, una consola híbrida de toda la vida, se supone híbrida en este caso, con, por supuesto, espacio de almacenamiento para lo que son cartuchos en formato físico. ¿Y por qué recalco esto precisamente? Porque habría un segundo modelo 100% only digital. Palabras del propio filtrador, que en este caso, vuelvo a decir, tomado un poco la información con pinzas, no se nos ha demostrado absolutamente nada de momento, pero
Esta fuente lo que nos dice es que habría un modelo completamente digital para la nueva Nintendo. La diferenciación también se vería aplicada en el precio, donde el modelo estándar, el modelo digamos más de corte tradicional, estaría en torno a los $450, así que pensad en 450 euros, y el modelo digital en 400 pavos, o sea, unos 50 pavos menos en este caso, que diferenciaría, al igual que sucedía, por ejemplo, en el caso de la PlayStation 5, en el caso de la Series X no, porque la Series S es algo más reducida, todavía sí cabe. La cuestión es esa, la cuestión es que habría dos modelos completamente diferenciados y Nintendo se sube al carro del formato digital. Algo que todo hay que decir, y sea claro, honestamente, es donde más dinero acaban ganando, porque Nintendo sí vende mucho formato físico, pero el negocio está en el mercado digital. Obviamente, una consola no excluye a otra, pero se apunta a ese modelo dual de plataformas con diferentes opciones. A mí esto la verdad que me parece estupendamente bien si se acaba cumpliendo. Una consola plenamente digital en el caso de Nintendo puede ser bastante agradable, en ciertos sentidos, te ahorras un dinerito y oye, pues ahí tienes la opción por si te interesa o por si no compras formato físico. Pero bueno, esto por supuesto va a dar para mucho que hablar. De momento seguimos en territorio rumor, pero empieza a sonar todo esto bastante fuerte y además bastante creíble. Y el momento random de este vídeo lo va a protagonizar Forza Motorsport, videojuego del cual ya os he dejado una reseña en este canal. De hecho, un día antes de lo que es el acceso anticipado, gracias a Xbox España, os pude traer un análisis bastante completito. Lo tenéis ahí subido, como digo. También comento un par de cositas sobre títulos que entraron a Game Pass, pero precisamente el debate está formado por los rivales. Comentaba en Twitter, también en ese vídeo, que prácticamente dentro de lo que busca este videojuego no le encuentro básicamente rival, porque ya sabéis que en el caso de Forza Horizon posiblemente estamos ante lo más cercano y teniendo en cuenta que es un videojuego más de corte arcade, videojuego de mundo abierto, de hacer un poquito el cabra, sin penalizaciones y ese tipo de cosas. En lo suyo, Forza Motorsport me parece impecable. Pero sin embargo mucha gente no se ha tomado bien esto y están cometiendo el terrible error de comparármelo y decir que como rival tiene a Drive Club. Sí, ese videojuego de Evolution, videojuego que se lanzó a principios de la generación pasada en exclusiva para PlayStation 4, videojuego que se ve muy bien gráficamente. Pero a toda esa gente, a modo de salud, a modo de tener vergüenza ajena, le emplazo a que no diga o haga esa clase de comparaciones. ¿Por qué? Porque precisamente es un videojuego que está completamente acabado, es un videojuego que incluso hizo que el estudio cerrase, chapase. Si alguien busca un rival para Forza Motorsport, por favor, no invoquen a los muertos, no invoquen a videojuegos que prácticamente no tienen soporte, que no tienen absolutamente nada. Empezad a pensar por qué Drive Club no triunfó. ¿Dónde están las ventas de Drive Club si era tan buenísimo videojuego? ¿Dónde está la comunidad apoyando a ese título? Esto es como si yo digo, decidme un mediapunta mejor que Bellingham y me decís Riquelme. A ver, Riquelme ya está retirado. Si me dices eso es que literalmente no hay nadie mejor en todo el mercado. Eso es así, igual que con Forza Motorsport. Si la comparativa es Drive Club, apaga y vámonos. Caja de comentarios para todo eso y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.